Capítulo 4. El llanto de los cedros. 1. El rescate en el umbral del abismo. El cuarto de huéspedes se sentía como una trampa de seda. El aire estaba saturado de un incienso que no solo entumecía los músculos, sino que parecía devorar la voluntad de vivir. Yurei permanecía de pie junto al balcón, su silueta recortada por los primeros relámpagos de una tormenta que olía a azufre. No miraba a Luna. Sus ojos violetas estaban fijos en la linde del bosque, donde las sombras empezaban a agitarse con una hambre milenaria. Es hora de que este bosque aprenda lo que significa el deseo insaciable, murmuró Yurei, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos gélidos. A sus espaldas, Luna estaba sumida en un letargo inducido. Su respiración era lenta y pesada. Fue entonces cuando el espacio mismo pareció plegarse. Akiko emergió de la nada como una mancha de tinta que cobra vida. Su movimiento fue una obra maestra del sigilo. Envolvió a su hija en una capa de camuflaje táctico tejida con fibras de vacío, anulando su olor, su calor y su sonido. Con la fuerza de una madre desesperada, cargó a la niña y saltó al vacío desde el balcón, fundiéndose con la oscuridad justo cuando Yurei inhalaba el primer aroma de la sangre derramada en las fronteras. Cuando la general se giró, esperando ver a la pequeña Kitsune para usarla como un juguete de tortura psicológica, solo encontró el diván vacío. Una mueca de desprecio cruzó su rostro perfecto. Corre, pequeña rata. Al final, todos los túneles llevan a mis fauces. 2. El árbol del silencio ancestral. Akiko no corrió hacia su casa. Eso sería guiar a los demonios al nido. En su lugar, se dirigió a las raíces profundas del gran cedro, el árbol corazón de la aldea. Allí, entre los pliegues de la corteza que habían visto pasar milenios, activó un mecanismo que solo los jefes del clan conocían. Una sección del tronco se deslizó con un gemido sordo, revelando una celda de madera reforzada con placas de hierro espiritual. «Mamá, no, hace frío, no me dejes». El trance de Luna se rompió por el miedo, sus pequeñas manos arañando la tela de la capa de Akiko. «Luna, escúchame con el alma». Akiko la sujetó por los hombros, y por primera vez, Luna vio lágrimas en los ojos de la mujer que creía invencible. «No salgas. No grites, aunque el mundo parezca romperse en pedazos, aunque el olor a humo te queme la garganta. Mantente en silencio. Eres la última chispa de este clan». Con un golpe seco de su palma impregnada en chakra, Akiko selló la entrada. El sello de la cárcel de ámbar se iluminó con runas doradas que rápidamente se hundieron en la madera, volviéndose invisibles. Luna quedó sumergida en una oscuridad total, un vacío donde el tiempo parecía detenerse, protegida por un árbol que ahora era su tumba y su fortaleza. 3. El despertar del infierno, la masacre Gore. Akiko emergió de las raíces justo cuando la primera oleada de demonios rompió las defensas. La escena era un cuadro de desolación absoluta. Los guerreros Kitsune-jin, aquellos que deberían ser los guardianes más letales del mundo, estaban siendo desmembrados como muñecos de trapo. Un recolector de sangre, una bestia con 6 brazos terminados en cuchillas de hueso, atrapó a un joven guardia que intentaba torpemente desenvainar su espada. Con un movimiento seco, la criatura le arrancó ambos brazos. El grito del joven fue ahogado por el sonido del metal chocando contra el suelo, seguido por el chorro de sangre caliente que tiñó la nieve temprana de un carmesí brillante. Antes de que el cuerpo cayera, otra bestia le arrancó la cabeza de un mordisco, dejando el tronco espasmódico en el suelo. En el centro de la aldea, la belleza de la madera se perdió bajo una lluvia de vísceras. Vimos cabezas de ancianos rodar por las pasarelas,
sus ojos aún abiertos en una expresión de sorpresa infinita. Los demonios menores se daban un festín, arrancando piernas y degollando a cualquiera que se cruzara en su camino. La atmósfera era un coro de huesos rompiéndose y carne siendo desgarrada. 4. La trata de la lujuria y la arrogancia de Yurei. Suficiente de muertes inútiles, ordenó Yurei, caminando sobre un charco de sangre sin manchar sus sandalias de seda. Aparten a las jóvenes y a los hombres de piel fina. Atadlos con las cadenas de espinas. Mi palacio en las tierras sombrías siempre necesita nuevos juguetes que duren más de una noche. Los demonios empezaron a arrastrar a las mujeres por el cabello. Sus uñas se clavaban en la madera, dejando surcos desesperados mientras eran amordazadas y encadenadas para un destino que las haría desear la muerte de sus hermanos. Yurei miró hacia el gran cedro, donde Akiko combatía sola contra una horda. En su mente, la general desechó la idea de buscar a Luna. Si la niña sigue en la aldea, ya debe estar repartida en los estómagos de mis mascotas. O tal vez se quemó en el primer incendio. No importa. Una cría de zorro no sobrevive a la lujuria cuando el mundo arde. Para Yurei, Luna ya no existía. Era una mota de polvo borrada por la masacre. 5. La última resistencia de la loba de hierro. Akiko era una visión de pura furia guerrera. Su ropa estaba desgarrada, revelando heridas profundas en sus costados, pero sus katanas gemelas no dejaban de cantar. Se movía entre los demonios como un rayo negro, dejando tras de sí una estela de miembros cercenados y cabezas rodantes. Un demonio de asalto, una masa de músculos y espinas de 3 metros, cargó contra ella. Akiko saltó sobre su hombro y en pleno vuelo le rebanó el cuello de lado a lado. La sangre negra del monstruo la empapó, pero ella no parpadeó. «Vengan, mi sangre es el precio que pagarán por cada pulgada de este suelo», rugió Akiko, rodeada por un círculo de cadáveres que ya superaba el centenar. A lo lejos, Yurei hizo un gesto de aburrimiento con su abanico. 5 de sus ejecutores personales, armados con mayales de picos envenenados, avanzaron para rodear a la capitana. Akiko, jadeando y con la vista nublada por el cansancio y el dolor, se preparó para su última danza, sabiendo que cada segundo que ella resistiera era un segundo más de oscuridad segura para la hija que el enemigo ya daba por muerta. 6. La danza de las sombras y el acero. Akiko era un espectro de destrucción. Sus movimientos, aunque cargados por el peso del agotamiento y la sangre que empapaba sus ropas, mantenían una precisión letal. Cuando los 5 ejecutores de asalto cargaron, el aire se llenó del silbido de las cadenas de púas. Akiko no retrocedió. Se lanzó hacia adelante, pasando por debajo de la primera cadena. Con un giro fluido, su katana derecha encontró la rodilla de un ejecutor, mientras la izquierda se hundía en el vientre del segundo. El sonido de la carne rasgándose y el crujido de los huesos eran la única música en ese escenario de muerte. En un parpadeo, 3 de los demonios de asalto yacían en el suelo, uno decapitado, otro con las vísceras derramadas sobre la madera y el tercero con el cráneo partido a la mitad. Sin embargo, el precio fue alto. Un mayal alcanzó a Akiko en la espalda, desgarrando su hombro y lanzándola contra el tronco del gran cedro. El impacto hizo que escupiera una bocanada de sangre carmesí, manchando la corteza que protegía a Luna. 7. El descenso de la general. Yurei, viendo a sus mejores guerreros caer como moscas ante una mujer moribunda, cerró su abanico de seda con un golpe seco que sonó como un disparo. Su paciencia, siempre tan frágil bajo su máscara de elegancia, se rompió definitivamente. Basta de juegos mediocres, siseó Yurei.
Su voz, antes dulce, ahora era un rugido de autoridad maligna que hizo que incluso los demonios menores se encogieran de miedo. La general descendió de la pasarela, pero no saltó. Simplemente caminó sobre el aire, donde pétalos de color violeta oscuro se materializaban bajo sus pies para formar un puente de energía. Cada paso que daba enviaba una onda de choque de lujuria pura, una presión que hacía que el corazón de Akiko latiera con una arritmia violenta. Has luchado bien, capitana, pero tu resistencia es un insulto a mi rango, dijo Yurei, aterrizando con una gracia insultante a pocos metros de la herida Akiko. Tu aldea es un cementerio, tus hombres son abono y tus mujeres ya están encadenadas. ¿Por qué sigues protegiendo este árbol viejo? ¿Es por orgullo o por lo que escondes dentro? 8. El choque de voluntades. Akiko se puso de pie, usando su katana como apoyo. Su mirada, aunque nublada por la hemorragia, seguía siendo la de una loba protegiendo su cubil. Tú no sabes nada de orgullo, demonio, escupió Akiko, limpiándose la sangre de los labios. Solo sabes de podredumbre y engaño. Este árbol ha visto caer imperios más grandes que el tuyo, y seguirá aquí cuando tus cenizas se las lleve el viento. Yurei soltó una carcajada estridente y, en un movimiento casi imperceptible, desenvainó un látigo hecho de espinas negras y energía violeta. Entonces, que sea tu tumba. El duelo comenzó. No fue una pelea de fuerza, sino de velocidad y magia. El látigo de Yurei se movía como una serpiente viva, dejando cortes profundos en el aire. Akiko esquivaba por milímetros, sus katanas chocando contra la energía del látigo en una lluvia de chispas moradas. Yurei atacaba con una crueldad refinada, buscando no matar de inmediato, sino humillar. El látigo se enredó en el brazo herido de Akiko, y con un tirón brutal, las espinas se hundieron en su carne. Akiko soltó un grito sordo, pero en lugar de retroceder, usó el tirón para impulsarse hacia adelante, clavando su espada en el hombro de Yurei. 9. La herida del pecado. Por primera vez, Yurei sintió dolor real. Un grito de furia escapó de sus labios mientras la sangre violeta de demonio manchaba sus sedas. La general, enfurecida por haber sido tocada por una criatura inferior, desató todo su poder. Una explosión de energía oscura emanó de su cuerpo, lanzando a Akiko contra las raíces del gran cedro con una fuerza aplastante. Te arrancaré el corazón mientras aún late, rugió Yurei, perdiendo toda su compostura. Akiko yacía en el suelo, incapaz de levantarse. Sus katanas estaban rotas. Vio cómo Yurei se acercaba, con el látigo brillando con una luz letal, pero Akiko sonrió. Sabía que mientras Yurei estuviera enfocada en matarla a ella, no se detendría a inspeccionar el árbol con cuidado. Había ganado el tiempo suficiente. X. El final de la guardiana. Yurei levantó su mano, y las sombras del suelo se convirtieron en estacas que atravesaron las extremidades de Akiko, clavándola al suelo frente al escondite de Luna. Muere sabiendo que no queda nada de tu linaje, sentenció Yurei. Con un movimiento final, la general le dio la orden a sus demonios de prender fuego a las casas circundantes. Las llamas empezaron a lamer el cielo, y el humo negro cubrió la aldea. Yurei, satisfecha al ver que Akiko ya no respiraba, dio media vuelta hacia el desfile de cautivos. Vámonos. Este bosque ya no tiene interés para mí. Que el fuego termine lo que mis demonios empezaron. Si la niña estaba aquí, ahora solo es carbón. Yurei desapareció entre las sombras del bosque, seguida por sus hordas y el llanto de los kitsune capturados. En la aldea, solo quedó el rugido del fuego y el silencio de los muertos.
Akiko se arrastró y miró hacia el árbol donde Luna estaba sellada. Sus ojos se cerraban lentamente y la aldea está en una oscuridad iluminada solo por las brasas. Muchas gracias por ver el episodio de hoy. Continuaremos con el siguiente, Yas. Ahora tengo que ir.